Bueno, muy bien, es momento de hablar de tecnología y quizás ustedes recordarán a ese exoesqueleto que no se lo vio mucho en la inauguración del Mundial de Brasil 2014, pero finalmente dicen los médicos que podría servir y mucho para la medicina en el futuro. Puede ser controlado con los impulsos que emanamos a través del cerebro. No se me... En este laboratorio de impresión en 3 dimensiones de la Universidad de Colorado State, en Estados Unidos, los científicos están diseñando un casco de última generación, parte clave de un traje que permitirá a los discapacitados físicos caminar de nuevo. Llevó casi 60 horas imprimir el forro personalizado para el casco con los electrodos en su sitio. Estos sensores detectan las ondas cerebrales que ordenan moverse al exoesqueleto. Es un proceso meticuloso, encabezado por un equipo de investigación internacional llamado Walk Again Project, proyecto Caminar de Nuevo. El casco hecho en la universidad estadounidense se llevó hasta Brasil, a tiempo para el partido inaugural del Mundial de Fútbol 2014, acoplándose allí a un exoesqueleto fabricado en Francia. Un total de 125 personas en 6 países distintos trabajó durante 2 años para crear este traje, que podría ofrecer nuevas esperanzas a muchas personas con parálisis. Un puñado de empresas están ya vendiendo exoesqueletos a hospitales de rehabilitación neuronal. Los expertos dicen que, a medida que avance la tecnología, estos dispositivos se usarán cada vez más en la próxima década. Y una noticia positiva, vamos a una que quizás para algunos puede ser mala. Finalmente lo que todos esperaban ocurrió. Google dice que va a cerrar Orkut. Para muchos de aquellos que teníamos perfiles en esa red social, pues podemos empezar a despedirnos porque la empresa decidió dar de baja la red social por falta de usuarios y para dedicarles más recursos a YouTube, Blogger y Google+. Será cerrada en septiembre de este mismo año. Como el crecimiento de estas comunidades ha desplazado al de Orkut, hemos decidido despedirnos de Orkut. Enfocaremos nuestra energía y recursos en hacer que estas plataformas sociales sean lo más increíbles que se pueda para todo aquel que las use, dijo la empresa en el blog de la red social. Lanzado 10 días antes que Facebook, Orkut fue usado ampliamente hasta hace 2 años en Brasil y la India, también en Paraguay, pero no logró captar a una gran audiencia en el resto del mundo. De hecho, Google no quiso revelar cuántos usuarios tiene esta red social que en septiembre se despide del mundo.